lo quiero poner con este ejemplo de la media naranja, ¿no? O sea, la gente busca su media naranja, pero realmente lo que debe de buscar es ser una naranja completa, ¿no? Claro. Y otra naranja completa te puede ayudar a completar tu naranja, pero sin darte su mitad. Sí, sería algo así como que realmente no existe externamente tu media naranja. Tú puedes enamorarte de varias personas y a través de ese enamoramiento y de esa relación tener un proceso personal de integración, ¿no? Pero con quien te vas a integrar es con tu verdadera media naranja, que es tu ser. Ya, con esa parte divina que vive en ti. Claro. Hola, yo soy Juliana. Yo soy Miguel. Y esto es Paz entre las sábanas, un podcast donde hablamos sobre relaciones de parejas desde una perspectiva psicológica y espiritual. Y antes de empezar el episodio de hoy, queremos tomarnos un momentito para agradecerles, porque ha sido increíble cómo han reaccionado a este proyecto que Miguel y yo empezamos pues sin saber muy bien hacia dónde iba ni qué iba a pasar. Simplemente sabíamos que nos encantaba sentarnos y tener estas conversaciones, y el hecho de haber recibido pues sus mensajitos con todo el amor y con todo el ánimo que nos mandaban, y también que lo compartían en sus historias de Instagram, o sea, a mí me pareció impresionante pues todo el amor. Y les queremos dar las gracias, sin más. Sí, para mí ha sido inesperada la acogida que ha tenido y estoy encantado. Muchísimas gracias. Y bueno, también les queremos platicar una noticia, una cosa que nos tiene también muy emocionados, que, bueno, como les contamos en los episodios pasados, Miguel y yo nos conocimos en los cursos de Neuma, y además Miguel es profe de Neuma, o sea, él es de los que facilita o de los que da los cursos. Entonces, uno de los mensajes que más nos mandaron, o una de las cosas como que se repetían en muchos de sus mensajes, era: quiero saber más cómo empezar un camino espiritual, qué libro me recomiendas, por dónde empiezo, ¿no? Entiendo que si estás aquí es porque tienes una búsqueda, es porque quieres saber más, es porque quieres ser mejor, es porque quieres vivir desde el amor y caminar desde el amor. Y bueno, todo lo que hablamos en este podcast realmente está muy fundamentado en lo que hemos aprendido nosotros en esos cursos. Y esos cursos tienen todo que ver con la psicología y con la espiritualidad, y aunque no son enfocados en relaciones de parejas específicamente, pues definitivamente es algo que ha permeado nuestras vidas y nuestras relaciones y este podcast, como les decía. Entonces, a raíz de, digamos, la solicitud, o a raíz de todos sus mensajes, pensamos en abrir un curso que va a ser de Neuma, o sea, no tiene nada que ver con el podcast, pero pues aprovechando que Miguel es facilitador, para todos los que nos están escuchando. Y como sabemos que son de muchos lugares del mundo, etcétera, pues va a ser online y va a ser en un horario donde si tú estás en América o si estás en Europa puedes accesarlo, y va a ser todos los sábados durante 2 horas. Entonces, si están interesados en tomar este curso, vamos a estar dándoles toda la información en las redes sociales del podcast, que es Paz entre las sábanas, y también en mis redes sociales personales, que son Juliana Padi. Y bueno, ya después de tanto anuncio, vamos a empezar ahora sí con el tema del episodio de hoy, que es un tema que a mí en lo personal me emociona muchísimo, porque siento que voy a estar un poco sentada del otro lado. Más bien es un tema que me da demasiada curiosidad y que yo le pedí a Miguel que si lo podíamos hablar, porque le quiero hacer preguntas, porque me causa mucha curiosidad. Y el tema es: ¿por qué nos enganchamos tanto con una persona que, ya sea consciente o inconscientemente, sabemos que no nos quiere o que nomás nos quiere para un ratito o ese tipo de cosas? O sea, ¿por qué hay tanta como obsesión, o por qué es tan difícil dejar ir a una persona que alguna vez tuviste algo con ella, o que te dio alas, o que a lo mejor no tuviste nada, pero como que en tu mente te gusta y no te puede dejar de gustar y llevas años ahí? Creo que a todos nos ha pasado, a mí definitivamente me ha pasado, y ayer hablando con Miguel también. Entonces, sí, claro. Entonces por eso le pedí este tema, porque quiero entender. Ahora sí que nos va a estar hablando más como psicólogo. Entonces, Miguel, te doy la palabra, por favor, explícanos. Bueno, que es un tema complicadísimo, creo. Pienso, mira, que voy a contar alguna cosita así más, digamos, teórica, y luego me encantaría contar una experiencia mía en estado ampliado de conciencia al respecto de esto. Pues mira, pienso que lo primero, cuando uno tiene una relación, tiene que entender que puede sentir que está enamorado desde 2 aspectos, ¿no? Desde 2 centros diferentes. Uno puede sentir que está enamorado, vamos a decir, desde el ser, ¿no? Y también enamorado desde el ego.
por ir diferenciando dos aspectos internos nuestros, ¿no? Sí, pero dijiste, uno puede sentir. Yo creo que muchas veces sentimos que estamos enamorados y más bien no sabemos desde dónde, pero podemos estar enamorados desde dos sitios. Incluso podemos estar enamorados desde los dos sitios. No, bueno, sí está complicado el asunto. Claro, y hay que ver, ¿no? ¿Nos puedes explicar cómo es cada uno? Cuando uno decimos que está enamorado desde el ego, Sí. normalmente hablamos de que está enamorado desde necesidades inconscientes que no tienen nada que ver con el amor realmente. Wow. Claro, podemos decir que uno está enamorado desde una necesidad de éxito, ¿no? Quizá la persona de la que te sientes enamorada pues es una persona exitosa socialmente o... El chico cool de la escuela, ¿no? Que te gusta. Exacto, que tienes la sensación que podrías identificarte con él o que socialmente podrían identificarte con él y ganar en éxito de esa manera, ¿no? Esto es un ejemplo de lo más tonto, pero muy habitual realmente, ¿no? Sí, típico de las pelis, ¿no? El guapo y la guapa están juntos porque tiene sentido. Claro. También hay otros motivos. Puede ser desde el punto de vista de los chicos, ¿no? Por ejemplo, es habitual que puedan tener éxito chicas que parecen poco experimentadas, inocentes, y tiene que ver con que no son una amenaza para su virilidad. No les pueden comparar con nadie. Entonces hay un orgullo ahí. ¿Ves? Qué fuerte. O sea, a los hombres les atraen las niñas inocentonas para no defraudarlas en la cama, por decirlo así. Pues sí, o sea, una de las ¡Qué motivos fuerte! es este. Claro. Y obviamente esto es más inconsciente, ¿no? Claro, ellos no saben, o sea, nosotros no sabemos en ese momento, por eso digo que esto es teoría, ¿no? Hay otros muchos motivos por los que puede haber una atracción desde el yo, desde el ego, ¿no? Y luego hay otros motivos que digamos son más legítimos en cuanto a que están más relacionados con el amor. Por eso hemos dicho, desde la psicología transpersonal sería estar enamorado desde el ser. El ser es esa parte espiritual. Sí, lo explicamos un poquito en episodios pasados. Es esa parte dentro de nosotros que está conectado con lo divino, ¿no? Es esa parte donde actuamos desde el amor y que está más relacionada a la conciencia. Claro. ¿Y cómo saber, verdad, que estás enamorado desde ahí? Por lo menos que una parte de tu enamoramiento es legítimo, viene desde el ser. Pues creo que hay un matiz fundamental. Evidentemente hay multitud de matices. Estar enamorado desde la conciencia, desde el ser, es una experiencia inabarcable. Pero hay algo que puede ayudar a distinguir. Tiene que ver con que cuando uno está enamorado desde el ser siente la necesidad de que la persona que tiene enfrente, la persona de la que está enamorada, exprese su ser. ¿Qué quiere decir esto? Tiene el deseo de que la persona que tiene enfrente sonría, sea creativa, se autorrealice, sea feliz. Ver feliz a la otra persona, ver esa sonrisa es lo que a ti te llena. Oye, y esto, estoy pensando, ¿no? Cómo esto quizá lo podría tomar el ego y se podría volver hasta patológico. O sea, yo veo gente que se desvive por alguien para que sea feliz. Pero ya desde una cosa un poco más, o sea, casi enferma, ¿no? Eso tiene que ver con que se transforma en una necesidad egoica, es decir, que la persona que tengo enfrente sea feliz me da significado a mí. Quiere decir que yo soy un buen novio, un buen marido. Quiere decir que no me va a dejar. Ok, o sea, también digamos que lo toma la arrogancia, ¿no? Sí, por un lado lo toma la arrogancia y por otro lado lo toma el miedo al abandono. Wow. Oye, el miedo al abandono, creo que le diste al clavo. Yo creo que esto es más como la gente que estuvo en una relación con alguien y no lo puede soltar, no lo puede dejar ir, ¿no? Más que el otro ejemplo que es que te gusta alguien y a lo mejor la otra persona jamás te hizo caso, ¿no? Pero en una situación donde sí estuviste con la persona en una relación y te da miedo, te da pavor que termine porque te da pavor estar solo o sola. Sí, hay aportaciones dentro de la relación que tienen que ver más con aspectos egoicos y siempre el ego tiene que ver con diferentes miedos a pérdidas, ¿no? Pues el miedo siempre es ego. El miedo, digamos que hay un miedo patológico que viene del ego, ¿no? Ok. Que es un miedo muy psicológico. Entiendo. Normalmente, fíjate, en el mundo animal las cosas que dan miedo son las que atentan directamente contra la vida. El miedo psicológico, el miedo del ego, es aquello que atenta contra la vida del ego. ¡Wow! Se puede entender, ¿verdad? Sí, claro. Miedo a perder tu estatus, por ejemplo. Miedo a no saber seguir con tu vida. Miedo a no saber aprender qué tengo que hacer ahora que estoy yo solo. Miedo a lo que opinará mi familia, a lo que opinarán mis amigos. Y muchas veces son como proyecciones, ¿no? Lo que te imaginas que va a suceder. Siempre son miedos. No necesariamente es real. Claro, siempre son miedos anticipatorios, porque tú no sabes lo que te depara la vida. Claro. Claro, sí, de hecho es interesante, ¿no? Porque si tú te quedas en una relación tóxica o en una relación donde no te quieren, va a ser imposible que llegue una persona buena o una persona que te quiera realmente desde el ser, desde el amor. Claro, hay que entender que todo lo que haces son decisiones.
Y una decisión implica abrir una puerta y siempre necesariamente cerrar otra. Wow. Esto se me hace clave para poder tomar decisiones con esta conciencia. Es súper importante, ¿no? De saber qué es a qué es a lo que estás renunciando, porque como dices, siempre hay una renuncia. Claro, es interesante, ¿no? Porque si fuera tan fácil como distinguir si uno tiene una relación desde el ego o desde el ser, parece que ese sería el camino y ya está. Pero la realidad es que la mayor parte de relaciones para todos tienen las dos. Está mezcladito. Está mezclado, claro. Entonces, normalmente cuando el ego gana al ser, es cuando se convierte en una relación tóxica y llena de sufrimiento. Ya. Claro, y en ese momento sí es mejor separarse. Ok. O sea, porque tú y yo hablamos mucho de hacer un camino espiritual y de autoconocimiento y de trabajo interno, o sea, con tu pareja, ¿no? Junto con tu pareja, ir como confesando esos egos, trabajando esos egos, transformando el ego hacia el amor, ¿no? Hacia la virtud y actuar desde ahí. Claro. Entonces, como dices, la mayoría de yo creo que todas, ¿no? Las relaciones tienen ambos, tienen ego y tienen la parte desde el ser. Y entonces me encantaría creo que estamos en un momento súper bueno para explicar, ¿no? O sea, la idea es transformar la relación a que sea una relación desde el ser todo el tiempo. Claro. Y para hacer esto lo que tienes que hacer es identificar los egos, trabajarlos y transformarlos. La sombra, la oscuridad, lo que te hace sufrir, lo que te da miedo, o sea, todas esas cosas que van surgiendo con el día a día. Sí, esa sería la idea. Además, hay que entender que normalmente ese balance entre la sombra, el ego y el ser no es fijo, no es estable. Entonces, si tú no trabajas la sombra, te va a comer terreno y al final tu relación va a estar mucho más sostenida sobre el ego que sobre el ser y va a traer sufrimiento. Sin embargo, si estás trabajando, si constantemente estás tratando de tener una relación desde el amor, desde la virtud, eliminando los aspectos oscuros, pues va ganando la luz en tu relación, ¿no? Claro. Bueno, y ahora yo tengo una pregunta, ¿no? Porque hemos estado hablando sobre el ego y el ser dentro de una relación donde existe una relación más bien, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando... A mí me pasó, ¿no? Cuando estás obsesionada con alguien que jamás te hizo caso, que jamás... O sea, nada, ¿sabes? No tienes absolutamente nada más que tu propia obsesión con ese humano. ¿Ahí qué? O sea, ¿qué es? Bueno, hay dos aspectos interesantes, yo diría, en esto. Uno lo voy a nombrar ahora, pero volveré en él más adelante, ¿no? Que es que estar enamorado y la perspectiva de poder estar con alguien es una promesa de felicidad muy, muy fuerte. Okay. Entonces es muy difícil abandonar ese proyecto. Me hace sentido. Claro, esa renuncia es muy difícil de llevar a cabo, ¿no? Luego volveremos sobre eso más adelante porque hay muchos matices de tipo espiritual en esto. El segundo aspecto que me parece muy importante es que el enamoramiento, el proceso de enamoramiento es eso, un proceso. Y va poco a poco y hay que dejar que surja de manera espontánea, acompañándolo. Pero para nosotros nos entran tendencias impacientes que lo que hacen es precipitarse y adelantarse en fantasía. Wow, sí. Entonces, cualquier gesto de la relación que pueda ser relativamente interpretable como un interés de la otra persona nos hace adelantarnos en fantasía, imaginarnos ya todo un noviazgo y una relación. Sí. Entonces nos creemos estar enamorados, pero estamos enamorados de una fantasía. ¡Qué duro! Claro, estamos enamorados de una fantasía y además, de nuevo, es una fantasía que implica una promesa de felicidad tal que nos agarramos a cualquier gesto de esa persona que pueda suponer que por lo menos no hay una falta de interés por su parte, ¿no? Sí. Para no soltar, para no renunciar. Entonces, a ver si entiendo, lo que te engancha tanto no es realmente esa persona, sino las fantasías que tú tienes con esa persona y la promesa de felicidad. Claro, hay una promesa de felicidad. Que te creaste tú, ¿no? Hay una promesa de felicidad y una fantasía con respecto a que esa persona te va a dar esa felicidad. Wow. Claro, es muy difícil no adelantarse, ¿no? ¿Quién no ha llegado de trabajar, de estudiar, se ha tumbado un ratito en la cama y antes de dormir, casi sin querer diríamos, pero no es cierto, es que ha tenido una pequeña fantasía en la que pues, se vive con esa persona que le gusta o qué va a hacer al día siguiente cuando lo encuentre, va a decirle esto, lo otro, se está adelantando, se está precipitando porque no aguanta la tensión que supone tener paciencia y esperar y confiar en que va a ser lo mejor para ti, ya sea para bien o para mal. Que si es la persona, exacto, sucederá, ¿no? Y si no, pues es mejor poder verlo
¿no? Claro, y que dejar no el ocurra. espacio para la persona que sí es. Claro, exacto. Lo que pasa es que hay impaciencia, ¿no? Y no queremos ver que si no hay una sintonía, es que no es la persona para ti. Eso no queremos verlo porque supone una espera de nuevo, incluso el miedo a no encontrar a nadie. Wow, Claro. sí. Y bueno, no sé si sea el momento, ¿no?, de retomar esta primer matiz que hablabas, que tiene más que ver con una búsqueda espiritual. Sí, claro, sí. Y para eso me gustaría contar una experiencia que tuve en respiración neuma, que fue impresionante, fue increíble. Bueno, esto que he contado, evidentemente es todo teoría en cuanto a que pues yo también he sufrido de estos amores no correspondidos y muchísimo, claro. Y recuerdo que cuando empecé a hacer respiración neuma, ya hace pues bastantes años, ¿no? Yo estaba enamorado de esta manera. Desde el ego, aclarando. Sí, estaba enamorado desde el ego porque... Pues bueno, ahora lo voy a explicar, ¿no? Vale. El caso es que era una persona que no estaba enamorada de mí, por supuesto, pero siempre me daba ciertas esperanzas, ¿no? Yo tenía citas, encuentros con ella, ¿no? Entonces era muy difícil para mí abandonar esa promesa de felicidad que suponía estar con ella. Entonces tuve una experiencia profunda, muy interesante. En ella pues yo la veía con sus gestos, su forma de moverse, y entonces, como en un plano más profundo, podía ver la cadena de mujeres, ¿no? que han sido significativas en mi vida. Poder ver a mi hermana y de fondo a mi madre. Y entonces, de repente, de fondo, podía ver a mi madre divina, al aspecto femenino de mi ser, de mi divinidad interna, ¿no? Sí, ¿puedes explicar eso un poquito más para las personas que Sí. que nunca han escuchado como esto de los arquetipos, la madre, el padre, la energía, todo esto? Claro, pues nuestro ser puede manifestarse a través de estados amplios de conciencia y de sueños a través de imágenes arquetípicas, por medio de imágenes arquetípicas. Entonces, primordialmente, nuestro ser se manifiesta como imagen de padre e imagen de madre. Y cada una de esas imágenes está representando un aspecto arquetípico de nuestro ser, es decir, el padre representa la conciencia, la ley y la racionalidad. La madre está representando el amor, la sexualidad, la misericordia. Entonces, veía de fondo ese aspecto arquetípico materno que, dado a mi cultura occidental, quizá podía verlo relacionado más como un aspecto de virgen o cristiana, algo así, ¿no? Pero estaba de fondo con toda su energía, con toda su potencia. Entonces me daba cuenta cómo a través de esta chica de la que yo pensaba estar enamorado, yo deseaba estar con ella, yo lo que deseaba era fusionarme con ella, porque lo que deseaba era fusionarme con mi ser. ¡Wow! Claro, era... O sea, era una búsqueda espiritual. Exacto, era una búsqueda espiritual. Y pensé y me di cuenta que la mayoría de la gente sería así. De hecho Jung habla de esto, ¿no? Dice que el aspecto interno arquetípico de la feminidad dentro del hombre le llama ánima. Sí. Entonces dice que el enamoramiento tiene que ver con que proyectamos el ánima en las mujeres. ¡Wow! Claro. Entonces lo que estás buscando es una parte de ti, claro, en una relación. Sí, es una integración interna, integrarte con tu propio ser. Okay. Y es verdad que a través de la relación amorosa puedes trabajar para que eso ocurra, pero no es la integración con una mujer física la que te da la integración con tu ser. ¿Se puede entender? Es diferente. Sí, entiendo. Claro, tú a través del noviazgo puedes trabajar internamente para que se dé la integración interna, pero no es la integración externa lo que estás buscando. O sea, lo quiero poner con este ejemplo de la media naranja, ¿no? O sea, la gente busca su media naranja, pero realmente lo que debe de buscar es ser una naranja completa, ¿no? Claro. Y otra naranja completa te puede ayudar a completar tu naranja, pero sin darte su mitad. Claro, o sea, sería... Estoy tratando de explicarlo ahora sí que con peras y manzanas, pero... ¿Es esto? Sí, sería algo así como que realmente no existe externamente tu media naranja. Tú puedes enamorarte de varias personas y a través de ese enamoramiento y de esa relación tener un proceso personal de integración, ¿no? Pero con quien te vas a integrar es con tu verdadera media naranja, que es tu ser. Ya, con esa parte divina que vive en ti. Claro, sí, eso es. Qué interesante. Y bueno, síguenos contando tu experiencia. También me gustaría entiendo que está un poco relacionada con este complejo de Edipo, y para las personas que no saben nada de psicología estaría súper interesante que lo pudieras explicar así un poco. Sí, bueno, el complejo de Edipo freudiano es... Freud se dio cuenta de que cuando el niño, siendo pequeñito, ¿no? Se tiene que asumir que existe, además de su madre, existe su padre, y que tiene que asumir una diferenciación, una separación de ella, pues lo sufre, ¿no? Y combate para que eso no ocurra. Se resiste a asumir eso, ¿no? Sí. Entonces es todo un proceso para él. Y cuando eso se reprime,
uno está buscando en las mujeres, pues volverse a integrar con su madre. Ya. Quizá lo que Freud no añadía, que sí forma parte de la psicología más junguiana, es precisamente que lo que se está buscando no es solo integrarte con tu madre física, sino realmente una integración con tu madre espiritual. ¿Qué es ese aspecto de tu ser? Es ese aspecto de tu ser, exacto. Esto a es. decir, wow. Bueno, y termino de contar la experiencia porque me parece, para mí fue muy esclarecedora. Vi esto y a la vez sentía como la imagen de esa chica de la que estaba enamorado, pues se alejaba, ¿no? Entonces era una representación de la necesidad de renunciar a ella porque simplemente no me correspondía. Entonces tenía que renunciar a ella. Sentí un dolor muy fuerte en mi corazón. Wow. Pero me abrí a ese dolor inevitablemente porque la experiencia de eso iba. Y entonces se fue y a otra cosa, ¿no? Y cuando salí de la experiencia, recuerda más que al poco quedé con ella. Me di cuenta que simplemente ya no estaba enamorado. Qué fuerte. Sí. Ese es el poder de la respiración neuma, ¿no? Dicen a veces que es como 10 años de terapia en 3 horas, o sea, es una locura. Sí. Pasan estos procesos, a mí también, o sea, de otras cosas y otros temas que ya les contaré, pero es impresionante cómo en una sesión puedes solucionar un conflicto de años. Sí, de hecho, mira, hablando de esto, yo justo cuando hice esa respiración neuma estaba en mi proceso también de formación como psicoanalista. Sí. Entonces estaba en mi análisis personal, es decir, una persona que psicólogo, psiquiatra, cuando se forma como psicoanalista, tiene que ir con un psicoanalista a hacer un proceso de análisis, ¿no? Sí, déjame como ponerlo en palabras un poco más aterrizadas. O sea, tú tienes que ser psicólogo o tienes que ser psiquiatra, ¿no? Y entonces el psicoanálisis, digamos que es como un máster o una formación extra que haces. Sí, es una escuela de psicoterapia que es una formación extra muy larga además, sí. Sí, y entonces para tú pues graduarte y finalmente ser psicoanalista tienes que llevar un análisis personal. Sí, es ir con otro psicoanalista que te psicoanalice a ti. Exactamente. Sí, entonces recuerdo que en ese momento yo estaba en mi análisis y estaba trabajando también mi relación con esta chica, pero claro, desde una perspectiva más superficial, ¿no? Me estaba viendo cómo en mi caso, por ejemplo, estaba esta tendencia de, una chica que en parte me atraía mucho y me gustaba mucho porque tenía esta apariencia inocente que hacía que no se pusiera en juego mi virilidad, ¿no? Y entonces, yo lo estaba trabajando. Y luego, justo en esa respiración neuma, sin buscarlo, apareció todo este proceso, ¿no? Es como que hubo 2 fases. Uno, mirar hacia adentro, hacia el problema en mi análisis personal, y luego al ir a respiración neuma se completó el proceso. Y de repente recuerdo que llegué con mi psicoanalista y él estaba impresionado, ¿no? Cuando le conté todo lo que había pasado. Y es verdad que era, claro, no sé, quizá me salté 2 años de psicoanálisis gracias a esta respiración neuma. Claro. Bueno, y entonces ahora, conociendo toda esta teoría y con tu experiencia y todo, lo quiero bajar, o sea, quiero hacer esto práctico, ¿no? Para que si alguien de los que nos está escuchando está en una situación así, ok, sí, de que ya entendí, es un problema, tengo que dejar esta obsesión con esta persona, pero ¿cómo? Bueno, pienso que lo primero, ¿no? Es entender algo fundamental para distinguir lo que uno está sintiendo, si es amor o no lo es, viene de otro lado, ¿no? ¿Y si está mezcladito? Y si está mezcladito, para distinguir, para reconocer, ¿no? Ok. Primero, el amor no hace sufrir. Punto. Wow. De hecho, el amor hace feliz al que lo siente. Ok. Entonces, si hay sufrimiento, el sufrimiento no viene del amor. Entonces hay que pensar de dónde viene ese sufrimiento. ¿Qué necesidad o deseo es el que está frustrado y me hace sufrir? Ok, entonces, en otras palabras, sería identificar cuál es el ego que te está haciendo estar enamorada o enamorado de esa persona. ¿Cuál es el ego? Ponerle nombre. Digamos, ¿cuál es el ego que no te permite soltar el supuesto enamoramiento? Ok. ¿Y podemos dar ejemplos? Sí, por supuesto. Por ejemplo, una chica puede pensar que este es el hombre de su vida porque es el chico que todas sus amigas les gustaría tener. ¿No? Entonces es como que a ella le hace estar en un estatus superior. Entiendo. Por eso le cuesta soltarle. Pero no tiene nada que ver con su propio amor. Claro. Esto sería por un lado, ¿no? Quizá por hacer un resumen, de algún modo. Sí. El amor puede venir del ser y siempre implica felicidad. Y luego hay un enamoramiento que no viene del ser, que viene de la sombra, de ese lado oscuro, que hemos llamado ego, porque así lo llama la psicología transpersonal. Entonces, esos 2 lados pueden estar dentro de la misma relación. Hay que
Si es una relación no correspondida, probablemente lo que te mantiene atado es este lado oscuro, ¿no? Claro. Si es una relación correspondida, es muy importante trabajar este lado oscuro para que no se coma el resto de la relación y haga que fracase. Me encanta esto, sí. Claro. Súper claro. Y por otro lado, una cosa muy importante, hay que tener mucha paciencia porque el amor es un proceso y hay que ir acompañándolo. Uno no puede adelantarse en fantasía, eso genera muchísimo sufrimiento también. Claro, y hace que lo tome el ego también, ¿no? Se vuelve... Claro, de hecho es ego, ¿no? Total. Esta fantasía es ego. Y la otra parte es entender la sacralidad del amor de pareja. A través del amor de pareja uno puede estar integrando mucho más su ser en sí mismo. Claro, es una búsqueda espiritual. Es una búsqueda espiritual, exacto. Qué interesante, yo pienso en mi propia experiencia, ¿no? Cuando yo estaba obsesionada con este humano que les conté, fue antes de empezar un trabajo interno, espiritual, real. Y creo que en el momento en el que comencé a trabajar en mí, se empezó a desvanecer esto. Porque creo que todos tenemos que identificar por qué estamos obsesionados con esa persona, ¿no? Pero para mí en particular creo que era una búsqueda espiritual. Como decías, ¿no? Era unas ganas de fusionarme con mi ser. Y lo ponía en eso. Y era angustioso, no me dejaba, ¿no? Y entonces en el momento en el que yo empecé a hacer un camino espiritual, eso se empezó a ir. Claro. Porque esa era la respuesta real, ¿no? Claro. Y bueno, creo que con este resumen vamos a cerrar el capítulo de hoy. Esperamos que les haya gustado mucho y pues gracias si llegaste hasta aquí, de verdad, muchísimas gracias. También te queremos pedir un favorzote, si te gusta este podcast y estos episodios que has estado escuchando, nos ayudaría muchísimo si nos dejas un comentario en Apple Podcast y un como review, sabes, que le des 5 estrellitas, ese tipo de cosas, porque a nosotros nos ayuda a llegar a más personas. Entonces, si pudieran por ahí dejarnos un comentario estaría increíble. Sí, por favor, y además con honestidad para saber si les gusta, si prefieren que hablemos de algún otro tema, estaríamos encantados de responder a la demanda, ¿no? Claro, o sea, estamos súper abiertos a ir tocando todos los temas que nos vayan mandando, entonces también ya sea por redes sociales o por donde sea, igual ahorita les recuerdo los Instagrams, que son Paz Entre las Sábanas y Juliana Padi, mi personal. Por ahí nos pueden escribir para pedirnos pues temas y estaremos encantados de grabarlos próximamente. Muchísimas gracias. Hasta luego, bye.